Muy bien, ¿cuántos grupos salieron? Sí, son 20, 7 por 3. ¿Salieron 6 grupos? Rosbel coloca una inicial de un nombre de cada grupo. Entonces, por ejemplo, tú estás en un grupo, Mónica está en otro, Alejandro Ariza está en otro, Oscar Medina está con Alejandro Ariza o está solo o con otro. No, profe, estoy con Sebastián Achuri y Carlos Hernández. Exacto, entonces Oscar es otro. Les voy a pedir un favor porque pues estaba realizando el tema de los listados del día de hoy. En el chat, si son tan amables, podemos colocar Ah, sí, los un nombres de los representante de grupos. cada grupo, sí. Es correcto. Y colocamos Colocan allí ahí, los nombres de los grupos. coloquen grupo 1, el primero que escriba, grupo 2, rapidito. Mónica, bien pueda. Dale. Muy bien, grupo 1, Alejandro Rodríguez, Mauricio Gómez y Henry Leal. El grupo 2 quedó Mónica, Henry, Rosbel. Ay, no, era Milton, perdón, perdón, compañero. Y ya no puedo eliminarlo de ahí. Enamorada, enamorada de Henry. Yo Por la no- voz, por la voz, por la voz del día de hoy, que Henry estuvo muy serio. perfecto. Sí. Sí, el Henry está como... Pues al menos la ingeniera le gustó. Le eché piropo y me ignoró. No estoy rabón, Le eché estoy piropo. cansado. Ah, bueno. Ay, pobrecito. Y desde que le gusta la voz a una mujer está bien. Sí, ¿no? Mejor que no le guste a un hombre. Sí, mejor. Está Mónica Milton Roswell, sí. El otro está Brian, Diego, ¿sí? Está Oscar Medina, Sebastián, Carlos. Cinco grupos tengo ahí. ¿Falta alguno? Listo, ahí están los 6 grupos, ¿cierto? Mira, 1, 2, Sí, 3, señora, los 6 grupos están ahí. 4, 5 y 6. Ok. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? A medida que yo voy explicando, cada uno de estos grupos arranca con 50 puntos. Hoy vamos a ir de para abajo, ¿sí? 50 puntos equivale a que van a tener 5 en la nota. Pero a medida que lo van bajando en la nota. ¿Entendido? El ideal es no bajar tanto, porque si llegan a 20 puntos, pues la nota va a ser 2. Y si llegan a 10 puntos, la nota va a ser 1. ¿Entendido? Entonces, Sí, profe. cuando yo pregunte algo, yo les digo se mantienen sus puntos que tienen. Entonces, es porque están bien. Mantienen sus 50 puntos. Arrancan todos con 50 puntos. ¿Entendido? Sí, señora. Ok. Hoy vamos a hablar de la ingeniería del software. Entonces, ayer veíamos toda la parte de software que quedó clarita. Cómo se clasificaba, de dónde venía, qué tipos de software habían, por qué existían, esa parte ya quedó. Ahora vamos a unir esa parte de software con la palabra ingeniería para unir las dos. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué surgió la ingeniería del software? La ingeniería del software surge más o menos en los años 1968 hasta la década de los 80, o sea, están como entre 70 y 80. Ellos se dan cuenta en una convención que hacen en Alemania y se dan cuenta que el software está perdiendo, que el software está dependiendo mucho del hardware, ¿sí?
el hardware dominaba sobre el software. Y ellos empiezan a analizar y a mirar cuáles son los problemas que tiene el software y por qué surge y por qué. Y ellos intentan decir, bueno, saquemos primero que todos los problemas y entendámoslos para determinar cuáles son esos posibles inconvenientes que surgen hasta ahora o que han surgido. ¿Entendido? En la plataforma ustedes encuentran un numeral dentro de la plataforma que se llama los problemas de la ingeniería del software. Ese es un link. Cuando ustedes lo encuentran, aparecen acá estos 10 problemas. Estos 10 problemas. Cada grupo me va a coger un problema. Ya les voy a decir cuál es cada grupo. Y me va a explicar qué quiere decir ese problema. Pueden utilizar internet, pueden utilizar... Entonces, a medida que lo expliquen, les voy a dar los puntos. ¿Entendido? Entonces, como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Si lo pueden ver, me van diciendo. Entonces, el primer grupo, creo que quedó el de Milton y el de Roosevelt. Creo que somos el segundo, profe. Es que no puedo ver el chat. Ustedes pueden ver el chat y El me dicen primero. El quién quedó de primero primero. es mi grupo. Alejandra Ok. Rodríguez. Coges presión excesiva de calendario. Pueden complementarlo en internet, igual van a tener 5 minutos para que lo hagan y chateen y una persona lo va a representar. Ustedes tienen presión excesiva de calendario, estimaciones objetivas, más recursos, mejores recursos, requerimientos priorizados. Estos son como lo que ellos piensan, pero hay que mirar cuál era el problema que tenían, que es la presión excesiva del calendario. ¿Listo? Igual está en la plataforma, cuando le dan el link, lo que yo estoy mirando por si lo quieren volver a mirar. El grupo 2, que entonces era el del señor Milton, les toca necesidades cambiantes, desarrollo iterativo y cambio de gestión en el control de línea base. El grupo 3, ¿quién está en el grupo 3? En el chat. Acá, profe. Diego. En el grupo 3 les toca la falta de especificaciones técnicas, creación de especificaciones iniciales, actualización de las especificaciones en la base de eventos, gestión de especificaciones de la línea base y un arquitecto de software asignado. Esas pueden ser soluciones. Lo que necesitamos mirar es qué problema había. Para ustedes es la falta de especificaciones técnicas. El que sigue, el 4, falta del documento plan del proyecto. Creación del documento plan, actualización del plan del proyecto de forma periódica en la base de eventos, línea de base de gestión para el plan del proyecto y un jefe de proyecto asignado. El que sigue, ¿quién sigue? Profe, creo que es mi grupo. Eso, te toca innovaciones excesivas y secundarias. Control de línea base, evaluación de impacto, gestión de riesgos de forma continuada y un arquitecto de software asignado. Creo que como son 6 grupos, aquí me falta un grupo. Sí, señora, profe, nosotros. Los requisitos cambian, les tocó a ustedes, los requisitos cambian. La línea base con los requisitos iniciales, gestión de la línea base, gestión del riesgo y un arquitecto de software asignado. ¿Por qué? Porque en ese problema notan ellos que los requisitos cambian. Luego al grupo 1 le toca también falta de métodos científicos, prototipos, desarrollo incremental y medición. Al grupo 2 le toca ignorar lo obvio, cálculos a grosso modo, asimilación de lecciones aprendidas. Y el grupo 3, ellos son los únicos que repiten, les toca comportamiento por lo ético, implementar una cultura de trabajo ética y adición al personal del código. Ya les digo que esto está igual en la plataforma. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Ustedes chatean, señor? Espera, profe, es que me salí un momentico, me falló el internet, me tocó desde el celular, qué pena. Ah, bueno. Entonces ustedes chatean y se ponen de acuerdo cuál sería. Piensen en problemas que en ese momento tenía el software, que eran esos 10 principales. Entonces cada uno va a explicar el problema que le tocó. Obviamente pueden consultar en internet o en el libro si lo tienen, a qué dependía ese problema, de dónde era que surgía. Y lo tienen que explicar. Entonces,
Tienen 5 minutos para que chateen y elijan quién va a defender para comenzar con esos 50 puntos. ¿Listo? Háganle a ver.
¿Listos? Muy bien, ojo porque los 50 puntos no es solamente opinando. Opinando en su punto y si están de acuerdo con los que los otros hablan sobre su propio punto. Entonces, por ejemplo, Carlos dice al grupo de Oscar, profe, pues no estoy muy de acuerdo con ese problema y yo les digo si sí o no. Igual entre todos lo vamos a hacer porque la idea es aprender. Entonces, el primer problema que veo por acá era presión excesiva del calendario. Ojo, todos pongan atención porque a todos después les voy a preguntar. Entonces, el primer grupo. ¿Cuál sería el problema en ese momento cuando se reúnen ellos allá en Alemania y dicen, surge ese problema? ¿Qué creen ustedes que era ese problema? ¿Quién va a hablar por ese grupo? Yo, profe. Ok. Bueno, pues yo creo que en ese tiempo el problema era que estipulaban tiempos para la entrega del software, no sé, muy extensos o muy cortos, y al desarrollar se daban cuenta que no alcanzaban, que era la presión excesiva de cumplir ese tiempo, así fuera corto o largo plazo, y eso era lo que generaba ese problema, que no tenían como una estipulado los recursos, los requerimientos o qué fases iba a tener para poder hacer la entrega al calendario propuesto inicialmente en la entrega del proyecto. Yo creo que ese era el problema, que no tenían la manera de identificar cuáles iban a ser las fases y los recursos, y por eso no, ¿por eso qué? Por eso era la presión excesiva del calendario. Ese era el problema. ¿Se puede complementar? ¿O Del, solamente con lo que dice Alejandra? del mismo grupo, pero si son del mismo Sí, grupo. Sí. Sí, somos del sí. mismo grupo. Ah, bueno. Digamos que para complementar, claro, cuando se refiere a presión excesiva del calendario, es digamos que por la falta de organización del esquema, de un brochure como tal, con lo mismo que indica ahí, digamos que la priorización de las prioridades, valga la redundancia, verificar los alcances, verificar el requerimiento inicial de lo que se quiere plantear, el objetivo para así poder hacer la organización, verificar los recursos, verificar que todo esté acoplado y organizado bajo un esquema, bajo una organización, y así poder verificar qué tiempos se llevan en cada una de las ejecuciones de las partes que contemplan el proyecto. Entonces, al incluir esa presión, al venir con tiempos desfasados, con tiempos de requerimientos excesivamente cortos, se genera ese inconveniente que puede llevar a los problemas que se evidencian como lo indican ahí en el pequeño PDF que se menciona ahí, de Software Project, cuando dicen que al aceleramiento del requerimiento que tenían, se ejerce demasiada presión sobre el producto y se llega a reventar. ¿Sí? Ojo, Eso es más o menos lo que estaban hablando ahí en el archivo. ojo todos los demás grupos con lo que les voy a decir a este grupo para que todos estén pendientes. Lo que ustedes me dicen, lo que me dicen Mónica y Henry, ¿cuál es el otro integrante del grupo? No, Alejandra. Alejandra y Mauricio. Mauricio, lo que ustedes me dicen son las consecuencias de ese problema y son todas verídicas, pero el problema es excesiva en el calendario. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Lo que ustedes me están diciendo es muy bien, pero esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias de no hacer el calendario. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? No alcancé a leer. ¿Una fecha límite definida? Es que igual la ingeniería del software te dice, establece una fecha límite. Profe, un plan de trabajo. ¿Pero tú eres de ese grupo? Ah, no, perdón. Casi hablo también. ¿Quién era el otro? Me Mauricio, falta pero Alejandra. se viene desplazando. A ver, el principal problema era el desconocimiento de quien iba a desarrollar un software. Entonces, el desconocimiento era, todo lo que ustedes me cuentan son las consecuencias. Pero cuando él se sentaba a decir este cronograma,
este proyecto lo voy a sacar en 2 meses, él tenía un desconocimiento para mirar que era verídico que en 2 meses lo iba a sacar. ¿Sí me hago entender? Cuando él se da cuenta que no lo cumple, pues se cumple todo eso que ustedes están diciendo. La falta de recursos, la falta de tiempo, todo eso se genera porque él tenía un desconocimiento. ¿En qué creen ustedes que era el desconocimiento que él tenía? Para no cubrir el tiempo que él decía que iba a estar. O que en ese momento el que desarrollaba software no lo cumplía. Entonces, ¿cuál era el principal desconocimiento que tenía? Tiene las bases para defender las estimaciones y sobre los horarios impuestos. Tiene, exacto, no tenía bases para determinar la duración de actividades. La duración de actividades porque pues faltaba una estimación realista. Exactamente, no tenía, hasta ese momento la gente no pensaba en las famosas iteraciones o actividades de cuánto se podía demorar una actividad. Entonces ellos, y de hecho era un problema porque cuando no pasaba lo que ustedes me contaban, también pasaba que se saltaban algunas fases para apurarle para poderlo entregar en el tiempo que era. Y muchas veces eso generaba que el software no tuviera calidad. ¿Sí? Y ustedes saben cuál era la fase que más quitaban ellos, la fase de pruebas, que es una fase súper importante en la ingeniería del software, pero en ese momento la gente ni hacía pruebas ni hacía nada por cumplir con el calendario para que no ocurriera lo que ustedes están hablando. Y sobre todo, porque detrás del calendario venía la plata, el presupuesto. Si usted La no lo fase de entrega, prueba y error y obviamente pues a su vez de estabilidad. exacto. Y si usted no entrega a tiempo, pierde plata, si estaba en un contrato. ¿Mm? Entonces, ese desconocimiento era lo que lo hacía bajar. Ahora sí queda más claro ese primer problema. Sí, señora. Muy Correcto. bien, entonces ustedes van a 45, ¿listo? Porque Ok. estuvieron más o menos bien, entonces les bajo 5, quedan en 45 de los 50. Muy bien, Ok. vamos al segundo problema. Necesidades cambiantes. Necesidades cambiantes. ¿Quién lo tiene y quién lo va a explicar? Listo, Inge. Entonces, validamos el tema de necesidades cambiantes. ¿Mm? Primero que todo, cambian porque cambian su entorno, digamos, lo que está alrededor, el requerimiento o O sea, demás. en ese momento, ¿no? En ese momento, En ese cuál momento, era el problema? Así que la gente que hacía, ok. pues como yo lo veo, es que de pronto hubo un requerimiento inicial y pues ya está como su proceso, pero digamos en el proceso deciden cambiar alguna, no sé, alguna actividad. ¿Mm? Entonces, o también un factor externo también. Puede ser, no sé, un factor económico, un factor social, lo cual hace que cambie, digamos, esta necesidad o este requerimiento. Em, el éxito de este proyecto o de cualquier proyecto depende de cómo adaptarse, digamos, a este tipo de cambios. Entonces, tú mismo lo estás diciendo, te pasa lo mismo que le pasó a Henry y Alejandra. Esa era la consecuencia. En ese momento, ¿cuál era el problema entonces? ¿Mónica está con? Con Milton y Roosevelt, Inge, estamos mirando. A ver. Muy bien, entonces yo les digo, el principal problema es no establecer muy bien los requisitos, o sea, no se establecían requisitos con el cliente que quedaran documentados y todo. Hasta en ese momento únicamente se establecía lo que el cliente necesitaba, charladito, ¿sí? Y al hacerlo charladito, Alejandra, Henry, podía ocurrir eso, que yo dijera, no, pues según lo que el cliente me dijo, eso está para 2 meses, ¿sí? Pero resulta que hay muchas cosas cambiantes.
o que lo que el cliente me dijo a mí era más allá de lo que yo entendía, ¿sí? Entonces, esa parte cambiante esa parte generaba el problema de ustedes. Era no establecer muy bien las prioridades y los requisitos de los clientes y surgían muchos cambios durante el desarrollo y eso generaba que los proyectos se desfasaran. ¿Ahora sí? Sí, sí, señora. ¿Sí? O sea, como no establecer y determinar desde un principio y ser claros. Sí. Pero, Inge, ¿no puede resultar que así se establezcan esos requisitos, más adelante surja alguna otra necesidad? O sea, esos cambios, o sea, se frustre, por Sí. decirlo así. Tú cuando tú haces el cronograma, tú dejas una holgura de tiempo Sí. entre una actividad y otra. En esa holgura de tiempo es que tú tienes que cuadrar y mirar si se presentó algo cambiante para que salga dentro de la holgura, para que no me pase y no me desfase el cronograma. ¿Sí? Ujú. Pero en ese momento ni siquiera se hacía eso. Ni siquiera se establecía el cronograma bien, sino que uno a ojo decía, no, esto dura como en 2 meses. Y los requisitos me los daban, era charladitos. Pero nosotros no recolectábamos información, no hacíamos muchas cosas que son las que ustedes van a aprender. Y por eso era que los proyectos se desfasaban. ¿Mm? De acuerdo, sí. Y más cuando te encuentras con un cliente, y te lo digo por experiencia, con un cliente que cada día quiere algo diferente. Entonces, cuando el cliente quiere cada día algo diferente, es más complejo cumplir con ese cronograma que nos contaba Alejandra y Henry. ¿Entendido? Listo, Inge, sí, señora. ¿Ahora sí les quedó más claro el segundo problema? Sí, sí, señora. Ok, entonces ustedes bajan a 43. Ojo, 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 no empiecen a bajar porque, Dios mío. Siguiente problema. Profe, ahí en ese punto de las necesidades cambiantes, sería bueno incluir que eso, digamos que se puede determinar, puede definirse en el kickoff inicial. En eso Ah, se sí, determina pero mucho sobre el alcance. eso es cuando ya entremos a mirar la ingeniería de software, ¿qué te dice? Aquí estamos mirando hasta ahora por qué surgió la ingeniería. ¿Mm? Ok. Lo que tú me estás dando ya es una solución. Mira, falta de especificaciones técnicas. Este es muy clave. Grupo 3. Señora. A ver, ese es su problema. Yo opino que el problema a raíz de bueno, la causa a raíz de este problema en esa época era que no había un estándar, por así decirlo, de hardware. En esa época cada uno estaba desarrollando sus propios, bueno, sistemas, y como no había un estándar definido, entonces no sabía, o bueno, se generaba mucho conflicto al tratar de generar un desarrollo, porque pues tenían que desarrollarlo para un sistema, luego para otro sistema y luego para otro, pues esto pues, también podía consumir parte de ese tiempo. ¿Cómo se llama el problema tuyo? Falta de especificaciones técnicas. Falta de especificaciones técnicas. Entonces tú dices, el problema que salía ahí era... Si no había un estándar en el hardware. Es decir, pues digamos ahorita hay Windows, ahorita hay Linux, entonces uno dice, bueno, voy a desarrollar una aplicación para Windows, y uno ya sabe que es para Windows. Pero en esa época pues no había algo centralizado, sino que había muchos, bueno, sistemas diferentes en el cual pues tocaba mirar, bueno, y entonces aquí cómo lo hago para este, y me toca también desarrollarlo para este, y me toca desarrollarlo para este. Entonces eso también consumía parte del tiempo porque les tocaba hacer pues para diferentes sistemas. Oh, muy bien. Esa es una parte, pero la parte clave ahí del problema, y es que aquí es donde ustedes les estoy aprendiendo a que desarrollen más su parte lógica para los proyectos. Esa parte de falta de especificaciones técnicas, ¿sabes a qué se refería el señor? Se referían en ese congreso, Mauricio. Mauricio es que está hablando conmigo, ¿cierto? Diego. Diego, No, perdón. Diego. Es que como no tienen cámara, por eso es que no me gusta. Yo tengo cámara acá, vea. ¿Dónde, Es dónde, que yo dónde? tengo dos, porque es que Ah, en una ¿sí? tengo, Uy, yo sí, sí, pues, mire. fenómeno que tuviera 3. Ya sé que Le tiene 2. rinde, le rinde. Sí. Mira, ahí lo que ellos decían es que nosotros no bajábamos al vocabulario del cliente. Es muy diferente que un cliente te dé especificaciones técnicas
a que un cliente te cuente así por encima qué quiere. Entonces, en ese momento lo que ellos reúnen y se dan cuenta es que la gente no tenía especificaciones técnicas para contar, sino que decía, mire, lo que sucede es que yo quiero un programa que cuando yo le oprima, me aparezca cuántos de mis vendedores han vendido en este mes y ya. Entonces nos llegaban y te decían, quiero un programa que me arroje reportes de ventas por cada uno de mis vendedores donde aparezca total. Esas especificaciones técnicas hacía en ese momento que esos ingenieros que desarrollaban software muchas veces malinterpretaban lo que el cliente les decía, porque no había una especificación técnica de cómo se podía hacer. Y la ingeniería del software, me adelanto un poquito, te dice, baja el vocabulario del cliente, pero interpreta lo que el cliente quiere. Pues ahí es donde vendría lo de los casos de uso, como que cada uno de los módulos. Por eso es que uno Eso tiene que hacer el no había diseño y hacer todo eso. En ese momento no habían especificaciones técnicas. Y por ejemplo, el señor Milton, que tiene su empresa y siempre lo traigo a colación porque él tiene una empresa de software, muchas veces el cliente llega y le cuenta a uno como en su dialecto y a uno le toca interpretar qué es lo que el cliente quiere. Entonces, esa falta de la especificación técnica cuando el cliente no la tiene, nosotros tenemos que aprender a interpretarla. Y eso surge mucho, y eso a qué lleva a lo que decía Mónica, que no establecíamos bien los requisitos. Y como no establecemos bien los requisitos, pues se nos sale el cronograma, como nos decía Alejandra y Henry, porque no entendemos lo que el cliente quiere o lo interpretamos a lo que nosotros creemos que el cliente quiere y más adelante nos damos cuenta que el cliente no era y nos surgen cambiantes como lo decían ellos. Profe, de todos modos, digamos, un punto interesante de este tema del desarrollo, qué pena, tuve problemas de internet, me tocó cambiarme. Sí, yo te veía que abandonabas la casa, pero volvías. Estoy acá en otra oficina. Sí, el marido arrepentido va y vuelve. No, es que me tocó cambiar de oficina. Entonces, ese tema del control de cambios es tan importante porque si no se documenta desde el inicio del proyecto, nosotros no podemos facturar ese control de cambios. Esa era parte de la exposición que iba a hacer para mantener, digamos, el 5. El puntaje, sí. Y preciso, ¿no? Cuando le tocó se cayó. Entonces, ese punto del control de cambios, si no se documenta y no se evidencia, puede llevar al fracaso el proyecto de desarrollo. Porque ahí podemos quedar, y si no se evidencia, no se tienen actas dentro de la metodología, ya sea PMP o Scrum o cualquiera de UML o la RUP, si no se documenta y no se tienen documentados esos casos de uso, no podemos desarrollar la facturación y se cae el proyecto. Muy bien. Y te revuelvo la pregunta. ¿Y cuando el cliente no tiene esa parte técnica para explicarte qué es lo que quiere? ¿Tú qué haces? No, digamos, cuando el cliente no tiene esa parte técnica, eso toca bajarlo de esa nube porque él está en un sueño y él muchas veces desea una gran cantidad de necesidades, pero al final puede ser el desarrollo muy corto. Depende de las necesidades y depende también de la metodología. Por lo menos Scrum puede llevar a ahorrar, son sprints, son equipos de trabajo muy compactos, en donde a través de una metodología tradicional de desarrollo un código puede durar un mes, a través de Scrum lo podemos sacar en una semana. Entonces se comparten los recursos y los ingenieros deben tener doble errores. Entonces, lo peor que no sé si te ha pasado, y hablo con él porque es el que tiene empresa, pero si alguien lo ha desarrollado, obviamente esto es abierto para participar. Lo peor es cuando trata que no tiene parte técnica el cliente, es tacaño. Sí, no diga. Y el cliente quiere que el cambio que te va a hacer, te lo dejes al mismo precio, porque eso para él es fácil. Pero no es sino que me cambie esta ventanita aquí ya, eso porque me va a subir el precio. Y el control de cambio puede volver a afectar la arquitectura de ese desarrollo o de esa arquitectura que ya validó el cliente y el proyecto se cae. Y surgía el famoso problema que vuelvo siempre a donde Henry y donde Alejandra. Desfaz del cronograma y afecta al presupuesto. Ahora sí entendemos la parte técnica, señores, el tercer grupo. Especificaciones técnicas. Muy bien. Sí, señora. Entonces, pues digamos, desde ese punto de vista, pues llevábamos un ejemplo de especificación de un caso de uso del sistema más o menos un poquito medio detallado.
el cual podíamos colocar en ejemplo como registrar un préstamo. A raíz de eso, lo mismo que decía nuestro compañero Milton, era llevar un control sobre eso y digamos lo llevamos bajo una versión, una dependencia, una precondición, una descripción, una secuencia normal, una postcondición, unas excepciones y por último pues se realizaba como unos comentarios, que sería algo Pero eso que... es cuando, eso era ahorita. En ese momento, estamos hablando de 1980, No lo el existía. cliente no existía eso. Ajá, Entonces, por eso nosotros lo damos a colación. ellos por eso se reúnen y dicen, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay para empezar a crear todo lo que nosotros estamos hablando hoy, ¿no? Y surgen los amenos kickoff, las reuniones, las Direrling, a nivel de Scrum, y surgen los famosos priorización de requerimientos, bueno, todo lo que vamos a ir mirando más adelante, pero el principal problema era ese, ¿listo? Entonces a ustedes les queda, vamos a dejarlos en 44, ¿listo? 44, grupo 3. Grupo 3 vamos, ¿no? Grupo Sí, 4. señora. Falta de documento del plan del proyecto. Esto es una belleza. ¿Quién es el grupo 4? Buenas noches, sí. Acuérdate que tienes que, o sea, no es la solución de hoy, sino lo que estaba ocurriendo allá, en los 80. Listo, Inge. Pues nosotros, por nuestro grupo, identificamos que el problema más grande, a falta del documento, es prácticamente el liderazgo. Tener a alguien con experiencia que pueda dirigir y hacer la construcción de un documento que nos permita seguir un lineamiento. Te digo yo una cosa. Dime. ¿Tú crees que en ese momento, para no bajarte tanto los puntos, ¿tú crees que en ese momento había plan de proyecto en los 80? No, no había. Entonces, O sea, el problema más grande es que la planeación es prácticamente un 80% del trabajo. Y sin eso no se puede arrancar un proyecto. O sea, el proyecto sería muy empírico, realizar pedazo por pedazo, pero sin saber a dónde llegar, sin tener como una línea trazada. ¿sabes cómo hablaban ellos en esa reunión? De ese plan de proyecto, hablaban de que hasta ese momento había algo que se llamaba dependencia excesiva de los desarrolladores. Sí, claro. Dependencia excesiva, porque era solamente lo que yo charlaba contigo y programábamos y ya. No había un plan de proyecto donde había análisis, recolección de información, diseño, sino únicamente. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos encantaba, en eso estamos hablando de los 80, que en esa época ninguno de nosotros éramos ingenieros, pero ellos hablaban de que a la gente le gustaba depender porque así ganaba más plata, ¿sí? Entre usted más me tenía que llamar para que yo corrigiera algo, yo cobraba. Y a la gente le encantaba esa dependencia, al desarrollador le encantaba que la empresa lo llamara. Entonces, por eso ellos no hacían plan de proyecto ni nada, sino entraban a la aplicación y lo que necesite, márqueme y yo cobraba. No había un plan de proyecto específico donde ese plan, vamos a verlo, que el plan va desde un inicio hasta un cierre. Ellos nunca hacían un cierre. La ingeniería de software te dice, cierra tu proyecto y haz un acta de cierre. Y con ese acta de cierre a ti ya no te tienen que llamar. Y nosotros todavía pensamos que entre más nos llamen, más duros somos. Sí. Pero es que eso está dado también, bueno, hoy por hoy, ¿no? Está dado también cuando yo limito un proyecto, es decir, yo lo defino y le doy un alcance hasta dónde va a llegar ese proyecto. Hoy por hoy lo hace el de PMP o lo hace el líder del proyecto, pero anteriormente pues usted no lo está diciendo, simplemente la persona, el desarrollador se apersonaba de qué era lo que quería hacer el cliente y pues obviamente en primera instancia pues él estaba ganando porque entre más me llamen a mí a brindarle soporte sobre una solución, pues más plata yo voy a recoger. Si les funciona, súper, pero pues igual el software no está exento a cambios de que el cliente le quiera incorporar alguna u otra cosa porque nunca se está definiendo o no hay un pero es que ¿sabe qué es lo que dice? que defina. ¿Sabes qué es lo que te dice la ingeniería de software? Y eso lo vamos a ver el lunes. El ideal es que te llamen para otro proyecto, porque tú fuiste muy bueno. Pero el ideal no es que te llamen a que corrijas algo que tú hiciste, porque si te llaman a que corrijas muchas cosas es porque tú hiciste algo mal.
¿Mm? Entonces quítate esa teta que tienen los programadores y muchos ingenieros que no aplican la ingeniería del software, es quítese esa teta de que entre más lo llamen usted es más duro. No, entre más lo llamen es porque usted no hizo las cosas bien. Pero si a usted lo No, llaman, pero estoy hablando de esa época. sí, no, por eso, te estoy hablando de lo que pasó en esa época y lo que te dice la ingeniería del software ahora, ¿no? Entre menos lo llamen, y si no lo llamaron para nada, o está la otra, ¿no? O nunca entendieron ese software y lo dejaron por allá guardado. Pero Ese el muchacho ideal, no sirvió. exacto, el ideal es que te llamen, pero porque quieren hacer otro, porque quieren hacer otro, ¿sí? ¿Alguien más trabaja acá en software para siempre molestar a Milton? ¿Solamente Milton? Profe, mira que hay un tema también importante en el tema del desarrollo que muchas veces se falla, y eso pasaba antes y sigue pasando, es que cuando se organizan esos grupos de desarrollo, hay que analizar muy bien al ingeniero, no desde el punto de vista técnico porque uno avisa o sabe o asume que la persona tiene, sino que hay mucho ingeniero loco, hay mucho ingeniero Nosotros, irresponsable, hay mucho nosotros ingeniero vamos que a está ver metido uno. en 2, 3 o 4 proyectos y se vuelven proyectos extorsivos si no se hace una evaluación de competencia psicológica y de responsabilidad de la misma. Nosotros tenemos un capítulo que se llama el equipo de software, es súper importante cuando tú conformas tu equipo y cuando tú sacas tus stakeholders, que el stakeholder son todas las partes interesadas en tu proyecto, tanto internas como externas, y tú no priorizas los stakeholders porque es que uno solamente mira al cliente y nosotros en Colombia solamente miramos al cliente, pero detrás de ese cliente lo que hay es gente. Y el equipo de trabajo que tú montes, tú puedes tener a un ingeniero supremamente bueno en parte técnica para de programación y para todo, pero si el tipo tiene contrato contigo y tiene contrato con otras tres, he ahí el dilema. He ahí el dilema. ¿Listo, Ahí es Sebastián? ¿Te donde, quedó claro? Dime. no, perdón, ahí es donde viene lo que dice Milton, ahí es donde viene la carga excesiva a nivel de proyección sobre uno o varios ingenieros dentro de un solo proyecto o que manejen varios proyectos y ahí es cuando se revienta el calendario, que es por donde todo comienza. Y ojo porque yo los estoy preparando a ustedes para que sean directores de proyecto. Y tú como director, Henry, que es lo que yo quiero cuando tú termines la ingeniería del software 2, tengas todo el perfil de un director, tú no puedes depender de tu equipo. Tú tienes que tener tu plan en qué voy a hacer si hablamos de miembro de mi equipo, me está generando esa carga de trabajo y si no es por mi proyecto, peor. Bueno, en fin, eso lo vamos a ir charlando y ese también es un riesgo, las personas que tienen riesgos, ese está dentro de los riesgos de personal. O sea, es que esto es muy chévere y cuando uno cree, y no sé, vuelvo otra vez, uno se cree que llegar a ser director de proyectos de software y todo es fácil, pero eso es más complejo de lo que cada uno quiere. Si uno no se prepara, por eso hablamos de Project Manager ¿sí? de los de PMP y de los líderes, porque eso tiene hasta parte personal. Yo esa parte, digamos que dirección de software, no, en mi cargo no la manejo. Yo la vivo día a día, es la gerencia de proyectos a nivel de data center, a nivel de toda la implementación a nivel físico y pues se incluyen dentro de la solución y obviamente el kickoff y demás, Pero todo tú el en algún planteamiento momento, de la plana de claro, especialistas. pero no estás excepto que en algún momento te surja un proyecto y te toque formar tu propio equipo. Si quieres ganarte unos pesos, uno nunca sabe. Sí, claro, Puedes crear tu ahí viene la empresa. tercerización y la subcontratación de verificación de personal, de especialistas. Eso no es, mejor dicho, no podemos guiarnos solamente por la hoja de vida, ¿sí o no, Milton? No, La hoja de vida, no la hoja hay. de Oh, y vida. en el sector Uno ya tiene se un pool de especialistas de identificados. pronto en el área, pero uno sabe más o menos cada uno de los especialistas qué rango tiene, qué perfil tiene cada uno y la alcanzabilidad de acuerdo al proyecto, si es pequeño, si es macro, hasta dónde puede llegar dependiendo de ya de la experticia y la experiencia que uno los ha visto dentro del día a día. Es que no es Y solamente. en las empresas del sector tecnológico existe ya una lista negra de esos ingenieros. Mm, Y eso también es importante. O sea, uno tiene que construir una línea de servicio y de garantía de lo que uno vaya a entregar, ya sea administrando, soportando, desarrollando.
porque el mismo sector es tan pequeño que una mala práctica o un mal desarrollo va generando una hoja de vida negra técnica en el sector. Yo le hago una pregunta a Edgar Javier. ¿Tú te quedas con un ingeniero con 100% de conocimiento, así su personalidad sea devastadora y cansante? No. Yo también trabajo en el área de sistemas con personal a cargo y para mí es una gran parte que el grupo de trabajo mío tenga también una personalidad y tenga un carisma, un ser humano. El ingeniero de sistemas por lo general, es tomado como una persona sin corazón, pero para escoger una persona se tiene que escoger de todas maneras también que tenga mucha personalidad y que sea muy humano. Y es que hay unos que tienen el conocimiento, pero también lo tienen muy elevado, muy elevado, muy elevado y trabajarlo. Y cuando a uno le toca contratarlo porque ya el proyecto se nos sale, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Eso se vuelve una piedra en el proceso, Mm, porque se tiene que hacer lo que él diga. Y el equipo de trabajo, ¿no? No estamos hablando de que Ese es el error de hoy en día digámoslo así, del mercado laboral colombiano, que se fijan solo en cuántos títulos tiene y si es titulado ingeniero o no es titulado. Resulta que ese es el gran error que hoy en día tiene Colombia, que otros países han corregido. Lo que genera realmente poder adquisitivo dentro de una operación en una compañía es la actitud que tiene la persona. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú lo vas a capacitar. Independientemente que sea ingeniero o no sea ingeniero, tú lo vas a capacitar. Porque obviamente necesita una capacitación para saber todas las plataformas que maneja la compañía y cómo se manejan y cómo es el modus operandi de cada una de las áreas para complementar toda la operación. Pero Es que, puede que tenga título, maestría, doctorado, pero si no tiene la actitud, no sirve. Y yo lo veo en el día a día. Llegan con maestrías, con doctorados titulados, no sirven. Y llega una persona que apenas tiene una técnica y tiene más actitud, más capacidad y más ganas de aprendizaje que esa persona que es titulado. yo siempre traigo a colación, porque no solamente hablando de software, sino en cualquier profesión. Por ejemplo, Mónica, ¿nunca te ha pasado que te sale, que tú vas por la calle o cualquier cosa o te golpean en la casa y te sale un vendedor tan bueno que tú resultas comprando algo que no necesitas? Que ni me gusta, que ni quiero, que ni nada, que me parece caro, pero sí, Pero lo que comparto lo que dice Henry. pero él mantiene clarísima su Sí. espíritu de vendedor y te lo hace comprar, hijo de madre, que no lo haría yo, que no lo haría otro, pero ese mantiene su espíritu clarito y hace que usted le resulte comprando lo que el mal le está ofreciendo, así no sea bueno. Ujú. ¿Mm? Sí, así no lo necesite. Exacto, así uno no lo necesita. Entonces eso no es solo, o sea, eso se ve, esa parte se ve en todo lado. Por ejemplo, Oscar, puede ser que Oscar sea muy bueno en programación y de pronto Johan Ortiz no entiende mucho, pero se reúne con él y ay, que el Oscar es malo para explicar, ¿sí? Así tenga el conocimiento, ¿sí? Y él la tiene clara, pero de pronto es malo para explicar. Y de pronto a ustedes les ha pasado acá en estos 7 semestres. En cambio, Daniel Villegas tiene el don y el Johan le entiende todo a Daniel. Pero no quiere decir que Oscar no tenga el conocimiento, sino que el don de explicarlos tiene Daniel. Entonces, eso es lo que uno mira en los individuos, qué don tiene para así mismo darle el lugar dentro de su equipo de trabajo, ¿cierto? Muchas veces todos tenemos la misma, necesito 4 ingenieros de sistemas, pero cada ingeniero de sistemas tiene un don diferente. Y hay que mirar es dónde lo ubico. De pronto nosotros fallamos como directores es en eso, en no saber distribuir y saber darle el puesto dependiendo del perfil. Y a uno le ha pasado, a uno le puede haber pasado. Pero bueno, entonces, señor Sebastián, ¿entendido tu tema? Me imagino que sí, porque hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Ya les había dado los Claro. puntos? Sí quedó claro. Pues según lo que Puntos no entendí. nos ha dado, profe. Ah, no, puntos no. No, sí, no. Ah, ellos quedan en 4-5, ¿cierto? No, el 5, profe. 4-5. Vamos al siguiente. Innovaciones excesivas y secundarias. ¿Quién tenía ese? Buenas noches, profe. Buenas Nosotros noches, dime, cuéntame.
John Ortiz y Zuleima Rosso y Este mi también persona Alejandro este Ariza. también es un problema bueno, innovaciones excesivas y secundarias. Sí, estaba leyendo sobre el tema. Bueno, el problema que se presenta cuando hay una innovación excesiva es que la mayoría de veces el cliente se va como en una nube de que se puede hacer, se puede innovar, se puede desarrollar muchas cosas que, digamos, en el momento del desarrollo a veces son algunas cosas que no, inicialmente no se tienen las herramientas y segundo que no se tiene como el conocimiento para desarrollarlas. En esos años, hablamos de los 80, no había como tanta la tecnología como ahorita está avanzada que ya hay inclusive inteligencia artificial. En ese tiempo no se tenía como tal esas tecnologías. Entonces, eh, el cliente siempre va a tender a querer hacer un software o un diseño de una aplicación de una forma muy extensa. Quiere colocarle que muchas cosas que hagan de alguna manera que en muchos momentos no, el desarrollar, digamos, puede que se complique o pueda que tampoco tenga el conocimiento. Entonces era como que el problema que se presentaba. En ese momento sí, en ese momento sí. Eh, llamaban, en ese momento, en ese congreso de Alemania, llamaban a los ingenieros prostitutos. ¿Y por qué era prostitutos? Porque a nada le decían que no. ¿Mm? Como no tienen el conocimiento clave del alcance de los proyectos y hasta dónde puedo llegar, sino todo lo hacíamos a ojo y nos sentábamos a ir a trabajar ahí que se podía hacer. Entonces, si el cliente le pedía que ese software hiciera pipí, ellos le decían, listo, yo le hago un software que le haga pipí. Dígame usted cada cuánto quiere que haga pipí, que yo se lo monto. Esa confianza excesiva y la falta de conocimiento en ese momento generaba lo que hoy en día si ya uno le dice no, ¿cierto? Sí, ya inclusive pues ahorita lo que han hablado mis compañeros, pues en esa época como era como tan directo con el cliente, entonces se hacía como ese levantamiento rápido y de forma, bueno, ¿usted qué quiere? Ah, que quiero que haga tal cosa, listo, venga, hagámoslo. Ahorita ya como se sigue un proceso, se hace levantamiento de información, entonces como tal se tiende a indicar como esas pautas, qué se hace y qué momento se hace y cómo se hace, y si se puede o no se puede. Yo te voy a colocar un ejemplo y tú me respondes y aquí los que trabajan en sistemas me van a decir si lo que tú respondes está bien o no. ¿Tú qué haces con un cliente? Ya sabemos cuál era el problema en ese momento, ¿cierto? Que no a todos le decíamos que sí. Pero volvemos al hoy. ¿Tú qué haces con un cliente que te dice, por decir algo, yo quiero que esa aplicación que usted me va a desarrollar la quiero en Java, en Java, en Java, en Java, en Java? Y usted le dice, es que esa aplicación que usted quiere queda mucho más fácil y el front le va a salir mucho mejor si la hacemos en Python. Y el cliente le dice, yo la quiero en Java, en Java y en Java, y usted sabe que en Java no va a quedar igual, no va a quedar bonita de cómo quedaría en Python. Entonces, ¿cuál es tu decisión final como director de un proyecto? Bueno, profe, pues hay una pregunta inclusive me ha pasado. Yo ahorita, yo soy desarrollador junior en una empresa. Me ha pasado algunos proyectos de algunos clientes que han tenido como tal esas decisiones de que no quiero esto y esto. En mi caso, lo que yo he hecho es inicialmente, pues uno le presenta como tal las dos formas al Ujú. cliente. Le dice, mire, listo, usted la quiere que la desarrolle en este sistema, en este lenguaje de programación, la aplicación le va a quedar así, así, así y así. Así es como yo se la entrego, pero le tengo la posibilidad que yo se la... Ay, se le fue el internet preciso. Se lo robaron. Sí. Yo pensé que había sido yo que también tengo como inestable. Yo, No, ay, me se perdí le la fue. explicación. Muy bien. ¿Qué hace Iba uno qué hace impulsado. uno en la vida real? Sí, ¿qué hace uno en la, o sea, Esa no era la solución. Es Aló. que yo creo ahora que, sí, ya volvió, vino, ya volvió. vino. Entonces le Sí. muestras una opción y luego le muestras la otra. ¿Y? Claro, y lo pongo a escoger, me pongo a escoger, miren, esta opción le quedaría de esta forma, como usted lo maneje, así. Y la opción que yo le sugiero, que quedaría de mucho mejor, igual también hacerle ver que la rentabilidad puede que sea mejor en un lenguaje de desarrollo que conoce uno más o que puede que quede mucho mejor al que él, digamos, está exigiendo que uno lo desarrolle. Sería como ¿Y? mi... Pero al final, ¿qué haces?
Yo le doy las dos opciones. Si, digamos, él ya escoge, listo. Ah, bueno. Él escogió, digamos, si él escogió, no, que yo lo quiero con el lenguaje Java, ¿sí? ¿Qué haría? Yo tomo el proyecto y me asesoro con otra persona y digamos, lo unifico con un Pero tú socio. llegarías, si el cliente no cambia y tú sabes que esa herramienta no le va a dar, ¿tú llegarías a rechazar ese proyecto, a no hacerlo? Eh, es que como les digo, No, yo les pongo las estamos hablando de el negocio, papá, en la vida real. por eso, el cliente sabe que no le va a funcionar. Y si el No, cliente me lo manda a desarrollar así, yo se lo desarrollo. el cliente está recho en que lo quiere en Java y tú sabes que no le va a quedar. Ah, tú no lo Claro, desarrollas, tú no lo desarrollas. no, yo se lo desarrollo sabiendo que le va a funcionar, pero de la forma que yo le estoy especificando. Digamos, el desarrollo quiere que vaya al baño 3 veces. Sí, yo te entiendo. Pero tu conclusión es, tú lo desarrollas y lo entregas sabiendo que no le va a quedar igual y como el que quiere, pero tú se lo desarrollas en lo que él quiere. Sí, me ha Bien, pasado. le ha tocado. Sí, me ha Mauricio, tocado. Mauricio, ¿qué dice? ¿Se lo entrega al Pues cliente? digamos que es difícil. No, estamos hablando, yo la estoy preparando a ustedes para que sean directores y esta es una que le ocurre a uno, le ocurre a uno mucho. La pregunta es concreta, usted deja ese proyecto, se lo hace como él lo quiere y chao. Sí, yo lo hago como él quiere. Y chao, Realmente y chao. podría. Así no le, Sí, así usted sepa que no le chao. está quedando bien. Muy bien, Rosbel, ¿qué dice? Yo definitivamente no lo haría. No lo Está el hace. buen nombre de mi empresa, el buen nombre, si soy desarrollador como tal, pero si es el nombre de la empresa y estoy como director, definitivamente no lo hago. Le pido, le asesoro al cliente, le guío, por ejemplo, a un Mauricio que sí lo va a hacer, a un Alejandro que sí va a hacer, lo redirecciono a donde ellos, le digo, mire, esta empresa X que se llama Mauricio Gómez, él sí lo hace, o Alejandro Ariza que sí lo hace, él lo puede llevar. Lo siento, los que toman cafecito, pero yo no lo hago. Está en Ok, riesgo mi buen nombre. ok, Mónica, Totalmente de acuerdo con Rosby. Yo no lo hace. tampoco lo haría. No, digámoslo en parte así, no le voy a hacer un daño al cliente, no le va a dar algo que decir que no le va a funcionar, simplemente por coger el proyecto, simplemente por tomar una ganancia o algo así. O sea, por encima de mí también, digamos, en parte está como mi profesionalismo, mi dirección que tiene. Pero no, yo rechazaría y también igual, lo redirecciono, un Muy consejo bien. tal Ustedes, vez. Rosbel y Mónica estaban con Milton, ¿no? Sí, ¿Y sí, Milton, estamos. y Milton qué les dice a sus dos coterráneos? Pues, profesora, creo que la pregunta que usted hizo fue muy clara. Hay dos alternativas, y de ambas funcionan, pero que él quiere netamente desarrollo sobre Java, yo le presento la oferta, yo le doy la oferta de desarrollo sobre el lenguaje de programación que él desea, pero en la oferta yo coloco algo que son consideraciones y riesgos. Y dejo muy claro a través de esa documentación de la oferta mi alcance y yo le hago el producto. Acapara al cliente, por decirlo Los así. chicos, Lo que los hace es chicos, acaparar al cliente. estamos hablando de, aquí ya estamos hablando de ITIL, que es gestión de Yo servicios. no dejo ir, no se puede dejar ir el Exacto, negocio. no se puede, o Si sea, otro lo hace. Acta de El tema de delimitación de Hay que dar servicios y una Sí. exacto, solución. responsabilidades. muy bien, señor Rosbel y señora Mónica. Usted tiene su ética muy bien, muy bonita, pero afuera el negocio es otro, ¿cierto? Y hay algo Actas que de se llama, delimitación de servicios y exacto, responsabilidades. hay algo que se llama ITIL, que es gestión del servicio, y siempre te va a decir, hombre, no deje ir al cliente, pero hágale un acta, o hagan algo donde usted o sea, usted nos está dando, yo voy hasta aquí, yo presenté esta oferta, usted lo quiere que lo haga así, pero fírmeme aquí. Entonces el cliente lo deja sin opción de que el cliente se vaya a quejar, pero igual yo necesito, y más si estamos en pandemia y estamos mal de costos, y madre, ¿cómo me voy a poner de orgullosa? ¿O cómo se lo voy a mandar a Mauricio, como dice Roswell, si no sabemos si de pronto pasen 3 semanas y no nos llega el cliente? ¿Sí? El 90% de los clientes, cuando tú le hablas de un acta de limitación de servicios y responsabilidades, se sienta y escucha lo que le vas a proponer y la solución que tú le tienes, porque no va a asumir ese riesgo posterior de responsabilidad que tiene sobre la misma.
Mira, y la experiencia dice que muchos de esos clientes, Rosbel y Mónica, muchos de esos clientes lo hacen por desconocimiento. Por desconocimiento, ¿por qué? Porque en mi empresa ya tengo montado Java y es lo que yo manejo. Y yo pienso que todos mis proyectos queden montados ahí para evitarme la gestión cambio, para evitarme la capacitación de la gente. Entonces, cuando yo le volteo esa oferta y le digo, mire, es que yo se lo voy a desarrollar en Python, pero dentro de la oferta de trabajo le voy a dar capacitación a cada director del departamento para que él baje esa capacitación, le voy a dar todo y el cliente va a entender. Muchas veces es simplemente por el choque al cambio de lenguaje o por el choque a lo que él quiere que lo haga o porque otro ingeniero de sistema lo ha venido bañando, que él está en lo mejor y uno nunca sabe. Pero todo eso se tiene que entrar a analizar. Pero ese era el problema. En ese momento lo que había era eso, ¿no? Que nosotros era lo que el cliente nos dijera y lo hacíamos y no pensábamos en nada. Listo, el último, el siguiente problema. Pero vea que de todas maneras, Alejandro, siguen con 50 porque lo hicieron muy bien y lo entendieron bien. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, Alejandro, ya sabe, ¿no? Para la próxima haga su acta. Claro, eso es, déjaselo. Y Roosevelt, si necesita, me pasa los clientes. Ok, vamos con el siguiente. Este es una belleza. Los requisitos cambian. Esto ya está clarito. Ese grupo tiene que mantener los Profe, 50. ¿Quiénes son? estamos Daniel Villegas, Eider Mora y Eder Javier Ruiz. A ver. Bueno, profe, lo que nosotros vemos con ese problema es que en ese momento las líneas bases de los requisitos o levantamiento de información no se generaban de la mejor manera. Y de lo que se está trabajando ahí es que al no tenerse una línea base de los requisitos iniciales de iniciar un proyecto, de iniciar el software o de iniciar los requisitos, si la línea base no estaba bien definida, viene uno de los varios de los problemas que atrás mencionaron los compañeros, que son los cambios, que son agregar nuevamente los modificaciones sobre marcha, todas estas cosas. Entonces no se tenía en ese momento una línea base con los requisitos iniciales. No se hacía bien el levantamiento de la información. ¿Sabes cuál es el principal problema? No sé si Mauricio lo hace en su empresa, no sé si Henry lo hace en la empresa, o si ya lo están aplicando, me imagino que ellos sí lo hacen. ¿Sabes cuál es el principal problema más que la línea base? Era que nosotros, en ese momento, la gente no priorizaba los requisitos. Nosotros tenemos que aprender a priorizar los requisitos de un proyecto. Hay diferentes técnicas de priorización de requisitos, por ejemplo, la técnica Moscú, esas técnicas las vamos a ver nosotros. Cuando yo no priorizo los requisitos, tiendo a que los requisitos sean cambiantes o a que los requisitos me demore más tiempo en uno que en otro porque no le doy prioridad, ¿sí? En ese momento y en esa época de los 80 no se priorizaban. No se tenían. Y igual no creería que por este problema las jerarquías tampoco se llevaban a cabo. Exactamente. No se priorizaba qué va primero, qué va, nada. Simplemente se hacía el levantamiento de información, pero de una manera como se empezaba a programar y de pronto hacía un requisito yo que no era tan indispensable y me quitaba poco tiempo. Entonces, como ya saqué ese, yo le decía al cliente, voy excelente. ¿Cómo uno va excelente? Lo que pasa, empezó por el requisito más sencillo, pero hay otros requisitos más largos y que le van a quitar más tiempo y que esa iteración se le va a demorar más, pero como usted no hizo requisito, no hizo priorización, baila. Sí. Y eso también otra... influye. Sí, dale, Daniel. Listo. Otra de las cosas que pasaba en su momento es que al no darle la importancia a los requisitos, pues digamos que trabajaban como sobre la marcha, como tú dices, simplemente estaban trabajando, no había una planeación, pero la planeación no había, más que todo porque no sabían cómo hacer una planeación. O sea, había una falta de conocimiento al momento de hacer la planificación de un proyecto. Y lo otro que sí me quedo con una es que, y eso siempre lleva a una conclusión, que nunca hay tiempo para hacerlo bien, pues desde el inicio, pero siempre para rehacerlo. Y eso es lo que lleva todo lo que está ocurriendo el tema de la planeación y no tener claros los requisitos. Exacto. Los requisitos y la priorización, esa parte es fundamental, que prioricen los requisitos. Nosotros y la gente hoy aquí en Colombia todavía hay muchos que no priorizan.
Toman lo que el cliente les dice y saca una listica, pero no se siente y hace su tabla y hace su priorización. ¿Cuál requisito va primero? ¿Cuál me va a quitar más tiempo? Hago iteraciones y trabajo Scrum. Este requisito me lleva 2 semanas, entonces hago una holgura para empezar a hacer el otro. Hago la ruta crítica, en fin. Para que de que un proyecto sale en el tiempo, si yo hago una muy buena planeación y una muy buena plan de proyecto, ese proyecto sale en el tiempo que es. ¿Ok? Y lo otro, sí, profe, y lo otro también de ahí de ese problema es que en ese momento se asignaba digámoslo así, un desarrollador, no un arquitecto, no una persona que lo Ojo, mismo. la gente no le ha dado el interés y dejemos del arquitecto, porque el arquitecto es súper importante en el equipo, pero la gente no pagaba o no daba por un analista. Ajá. El analista es súper importante en mi equipo de trabajo. Entonces, eso Súper también importante. Muy bien, 4-5 chicos, muy bien, muy bien. Bueno, profe. Vamos con el 8, falta de método científico. A ver, ¿qué será esto? Prototipo de desarrollo incremental y medición de rendimiento técnico. Listo, profe. Ese lo tenemos, mi grupo. Entonces, lo que nosotros entendemos, o el problema que era en sí, era que ellos sí decían, bueno, vamos a desarrollar ese software, pero no tenían claro qué cantidad de hardware, qué recursos iban a necesitar. Ese yo veo que es el problema principal, que es que no cuentan, o sea, o no evalúan las propiedades físicas de hardware que van a usar. Entonces lo que hacían era que ponían un prototipo y mientras él iba avanzando decían, no, eso necesitaba más memoria. No, eso le faltaba seguridad, no, le faltaba protección. ¿Sabes qué? Si yo te digo, Alejandra, te voy a invitar a una fiesta el 7 de agosto, pero tienes que ir de un vestido de color azul. Entonces tú dices, voy a mandarme a hacer un vestido de color azul. Y tú vas mañana y empiezas a buscar dónde te haces un vestido como tú lo quieres. Lo mandas a hacer mañana, 24 de julio. Es para el 7, o sea, te quedan 2 semanas. Vas el 30 a medírtelo. Ese es un prototipo. Con ese prototipo tú miras cómo va a quedar el vestido, cómo lo ves, cómo está, y si quieres hacerle algún cambio para que quede listo para el 7. Sí. ¿Sí entiendes? Sí, pero si digamos en ese punto Entonces, yo le digo a la en ese momento, ¿qué pasaba? Vuélvelo problema en ese momento en los 80. ¿Qué pasaba con pues esos que si prototipos? el cliente iba a mirar el prototipo y pedía algo más, ya no tenían más recursos para adicionarle o para cambiarle. Y ya estaba muy próximo a la fecha de... Te voy a otra vez a que hagas un recorderis. Estamos en los 80. Yo le entregaba era el vestido al final. No había prototipo. Sí, profe, en ese tiempo no, como se mencionaba anteriormente, no se manejaban prototipos, no se manejaban Exacto, prueba y error. exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Se entregaba la solución como estuviera en el momento. Exacto. Desafortunadamente no se tenía esa planeación, no se tenía ese bagaje, ese conocimiento, esa experticia de manejo de ese tipo de proyectos para poder hacer un dimensionamiento y poder tener en paralelo, de ser posible, porque como siempre hoy en día se hace, en esa época no se hacía, un sobredimensionamiento adicional de la plataforma para poder contar con un ambiente de pruebas mientras que se estaba trabajando en el ambiente definitivo. Que eso es algo que hoy en día Muy bien. en algunos proyectos se maneja. Yo le Antiguamente digo, no se tenía eso. exacto. Milton, ¿tú cuántas veces le muestras un producto al cliente antes de entregárselo? Profesora, eso se tiene, no, el producto se muestra es prácticamente es al final, lo que se va mostrando es el avance del desarrollo el del avance. proyecto. Y esos avances, a través de la metodología, los voy, o se deben ir legalizando a través de actas, con el fin de que se vaya garantizando ese diseño o esa arquitectura, el código desarrollado, y en el caso de que existan controles de cambios, se puedan facturar. Pero al final el producto se entrega al final. Al Y final, muchas pero veces en el plan de proyecto estableces cuántas reuniones o vas a mostrar tus avances,
¿cierto? Y la casualidad de estos proyectos es que se termina con el alcance definido en la oferta y en la ejecución, y al final el cliente dice, hace falta esto, nacen nuevos proyectos. Señor, Desviaciones del proyecto. señor Oscar, ¿qué hacemos cuando nosotros hacemos esos avances que dice Milton? Y el cliente, cada avance, me hace un cambio, hijo de madre. ¿En qué fallé entonces? Dime. ¿En qué fallé, Oscar? En que, profe, no se había estipulado eso en un acta. ¿sí? Al comienzo. Correcto. Muy bien. Cuando yo estipulo eso Muy desde un bien. principio, pues él no va a estar a generarme cambios o a implementarme nuevos diseños frente al proyecto, porque yo ya tengo un desarrollo, ya tengo algo arquitectado frente a la solución. Entonces yo no voy a estar cambiando cada vez que el cliente me diga, venga, inclúyele esto, porque entonces voy a empezar a aumentar hasta costos del mismo proyecto. Vamos a ver qué dice Roosevelt si es que le va a mandar un cliente, Oscar. A ver. Vamos a ver, Roosevelt. A ver, No, si lo que Roosevelt- lo que pasa es que acá se está aprendiendo y yo sí agradezco mucho que existan, se lo dije el semestre pasado, se lo dije mucho a Henry Leal por la experiencia que él tiene y en este momento la experiencia que tiene Milton y la verdad es que nos colabora muchísimo dentro del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, le doy mucho valor a que ellos se encuentren y así conforme los demás semestres nos vamos dando cuenta que cada uno de ellos tiene forma de aportarnos, inclusive de mi parte espero aportarles a ellos, pero ellos nos están aportando a nosotros y la verdad el tema de ITIL no había tenido presente ese tema. Entonces sí tienen ustedes toda la razón. Ahora, frente a lo que se está diciendo, el punto 3 y el punto 4 creo que es muy importante sobre la falta de especificaciones técnicas y falta del documento de plan de proyecto. Entonces, si no se tiene presente eso, pues vamos a caer en el error de lo que usted estaba preguntando, Inge. Muy bien. Y estábamos hablando de qué tan importante es mostrar un avance, ¿cierto? Y aquí en Colombia la gente no le gusta mostrar avances, es por lo que dice Oscar, porque la gente le da miedo que le cambien el proyecto. Pero cuando tú tienes claro, es que nosotros aquí el problema es ese, ¿no? Que no establecemos la documentación del proyecto bien. Pero Entonces, es que todo cambio es dinero, profe. por eso, pero si tú estableciste una documentación buena, no tienes problema. Los controles de cambio se pueden facturar Controles de y se cambio y pueden volver todos. más Sí. Eso negocio. representa dinero. Pero cuando tú estableciste la documentación bien. No, pero independientemente cuando se generan esas desviaciones del proyecto, porque esas son tergiversaciones que suceden, y aquí en Colombia es muy común. Uno de los países en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, más cositero es Colombia. Y no Y solo es así. El no solo cliente para es software, súper papi, cositero. para Aquí todo, todos los para clientes lo todo. quieren gratis, lo quieren rápido y, o sea, rápido, gratis y que para allá, ¿sí? Y que el menor esfuerzo. Pero mira, te voy a Realmente es contar, así. te voy a contar Argentina no es algo, así, Brasil no es así. Tú vas a la fija. pero mira, Henry, te voy a contar algo de experiencia que me pasó a mí. Yo tenía aquí en Álamos Industrial, que a unas telas, si las han visto que venden telas de Lafayette, en Álamos Industrial. El man montó su software para crear las ventas. Entonces, el man me llama un día y me dice, ingeniera, vea, lo que pasa es que yo contraté, bueno, no me acuerdo los nombres, digamos, contraté a Alejandra Rodríguez y ella me montó un software de ventas y resulta que esa vaina ingeniera no me está funcionando nada, yo no sé nada todavía, necesito que me saque un tiempito y venga y me mire ese software o venga con un ingeniero y me lo revisen y dije, no, hermano, yo estoy más ocupada, ay, ingeniera, hágame ese favor, mire que yo pagué 4 millones de pesos por ese software, pero si usted me dice ese software no me importa, pues yo le hago a usted el negocio, o sea, el man amplio, el cliente buena gente. Me dice, si usted me dice, ingeniera, pues usted me dice cuánto me cobra y me lo creamos otro, lo que sea, pero no me está funcionando. Dije, bueno, yo puedo el domingo y el domingo le voy a cobrar 500.000 pesos por esa visita porque es un domingo. Hágale, ingeniera, venga. O sea, el man, bien. Llegué yo allá, le dije, bueno, dígame que está desarrollado. Fui con el programador, empezamos a revisar el proyecto, miré los requisitos, ta. Cuando me doy cuenta, el software estaba perfecto. El software estaba perfecto. El problema es que ellos no capacitaron al empleado y el empleado no estaba llenando la base de datos de que le tocaba llenar a cada empleado. Entonces llamo yo a don Henry y le digo, mire, don Henry, usted no tiene que pagarme. Ingeniera, dígame, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da? Le dije, no,
Usted lo que tiene que pedir es esa plata que va a invertir en mí para que yo le cree otro software, más bien inviértalo en capacitación del personal porque el software está perfecto. Entonces muchas veces también los ingenieros sobran y no hacen su trabajo completo y muchas veces también surgen problemas a nivel de ingeniero y no a nivel de cliente. ¿Sí? Aquí al cliente le montaron el software y se fueron y luego el cliente no, pues cuánto es y si yo voy y le puedo seguir sacando plata y de pronto no le cambié nada, pero como el man no manejaba ni partes técnicas, ¿sí me entienden? Eso es en la vida personal. ¿Ah, te vas con él? Listo. ¿Sí me entienden? Eso es en la vida personal. Eso de todo nos surge. También hay ingenieros mala leche, Henry, Milton, Oscar, Rosbel, los que estamos participando hoy, Edgar. No solamente es el cliente, también hay ingenieros mala leche. ¿Mm? Sí, sí, cuando digo cliente, pues obviamente es el personal de tecnología y lo que usted dice es cierto. Muchas veces los clientes, los gerentes exigen cuando hay desviaciones o cuando hay Así que, demoras, pero es porque los ingenieros de las áreas y es respectivas de que la compañía no tienen ni idea de dónde están parados. la vida es un pañuelo y a esos clientes buena gente les salen los ingenieros jodidos. Y al ingeniero buena gente le sale el cliente jodido. Yo Entonces es manejo como, proyectos LATAM y de las desviaciones más grandes que se generan es en Colombia. En Argentina no hay desviaciones y tú en Argentina tú puedes decirle al cliente no y es que no se implementa y es que no te voy a pagar una ve a multa software, y te doy esto, ve a negocias España, y ve a se hace. España, ve a Pero España. aquí en Colombia no. En Ve a Brasil España, ve a también. España donde tú no hagas un proyecto bajo ingeniería del software, no te lo aceptan. Eso lo vamos a ver el lunes cuando veamos la ingeniería del software, cómo está en Colombia y cómo está en el mundo. Y lo que yo aspiro a que Colombia en algún momento se aplique. Y cómo sería de fácil y cómo nos facilitaría la vida donde aquí se aplicara. Hasta ahí hacemos reutilización, porque aquí en Colombia, y me lo puede decir Alejandro, me lo puede decir Henry, me lo puede decir Oscar, Edgar, aquí en Colombia es más fácil, por la forma como se trabaja y se desarrolla, es más fácil hacer un proyecto nuevo que tomar uno que ya esté. Eso sí lo he rechazado yo. Usted toma un proyecto que ya existe Yo y es prefiero echarse una cruz encima. crear algo nuevo. Siempre prefiero crearlo aquí en Colombia, porque no se aplica. Pero cuando tú vas a España, Argentina, donde se aplica la ingeniería del software, como te dejan manuales, te dejan código fuente, te dejan todo, tú sí puedes tomar un software y reutilizarlo. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia usted... Es una Profe, ¿y usted lápida. estaría de acuerdo en un Mm, desarrollo individual para una empresa? eso es, ¿cómo? Su merced estaría, o sea, no sé, ¿está de acuerdo con el desarrollo individual, un ingeniero desarrollador independiente para una empresa? A ver, qué pena que no... Yo no estoy de acuerdo No, con lo es que siguiente. no te Si, entiendo la pregunta, o sea, que o una sea, empresa tenga solamente... si tú como empresaria, Yo tengo mi empresa, yo tengo mi empresa. sí, ¿Sí? contratarías a un independiente para un desarrollo. Es que la gente en Colombia sí lo hace por costos. Por costos. En Colombia lo hacen por costos, o sea, en la vida real Sí. se hace por costos. La gente contrata al ingeniero y más si está terminando semestre, ¿no que me sale más barato? Claro. ¿Mm? ¿Pero lo harías como empresaria? Ah, no, es que lo que pasa es que como yo yo lo que yo trabajo es por el otro lado en que manejo Por más eso, bueno, o por proyecto. yo soy la que organizo los equipos de trabajo y los llevo a la empresa y le digo, aquí está su equipo de trabajo, es este, reúno personal y lo llevo, ¿sí me entiendes? Entonces jamás estaré de acuerdo en que contraten a una persona nomás. Bueno, Si la otra cara. si el individuo es bueno, pues yo lo meto, pero para que trabaje en mi equipo de trabajo, no lo dejo para que me zorraye. Pero aquí en Colombia sí, aquí en Colombia se da eso se ve todo como en Y botica. ahí es donde no se cuenta con el soporte, no se cuenta con los manuales, no se cuenta con todo. Y no se cuenta con que tú puedas cobrar después lo que tú puedas cobrar, porque como hay gente que cobra más barato. ¿Sí? Y en Colombia, Roswell, Carlos, Robinson, uno se va por el más barato, ¿sí o qué? En Colombia. Y no estamos hablando solamente de proyectos de software. Uno dice, Y luego oiga, al cliente lo barato le sale caro porque cariño, tiene que cambiar infraestructura. hasta en la droga, yo le digo, hay veces en mi familia cuando, oiga, no es que, digamos, le recomendaron la loratadina, pero está la genérica, y, hombre, pero si está la otra y le va a hacer más, comprémosle la otra, ¿sí? Y uno muchas veces por costos compra la genérica, que eso es lo mismo, o sea, todos lo llevamos a la vida real y es lo mismo. Uno compra la genérica por costos, y no estoy hablando que porque, sino porque uno muchas veces no lo tiene, ¿cierto? Uno muchas veces no lo tiene.
Pero ¿cuánta gente por bajar el sueldo? Y nos está afectando en todos lados, eso no nos está afectando solamente en el software. En todos lados usted encuentra siempre el que le sale más barato. Y aquí en Colombia la prioridad es lo más barato. Y todo lo aplicamos en algún momento, no nos creamos pues de que en algún momento uno lo hace. O compremos este mientras me cubre aquí a ver si se puede o no. ¿Es así o no, chinos? Don Johan Ortiz, ¿usted por qué zapaticos. están callados? Muchachos, ustedes saben que a mí me gusta y hasta esta hora ustedes me rinden, entonces espero les haya gustado la clase de los problemas porque ya el lunes arrancamos ya a voltear la página. ¿Les quedó claro? Esas notas quedan ahí en stand-by porque el lunes continuamos, Rosbel, ¿listo? Gracias, profe. Hasta luego. Listo, Bien, profe, bien. muchas gracias. Pero Listo, venga, profe. pero ustedes sí que es que ustedes se despiden y no me dicen, Bueno, si entendieron la clase, si vamos bien o si Señora. hay alguna duda. Pues en mi caso no hay duda, pero así como por tener más experiencia, pues yo veo el video como para entender más la cosa, porque yo es la primera vez que sí, estoy retomando la universidad, porque yo me quedé hasta un punto y pues otra vez retomando como que quedé en blanco, un reseteo, mejor dicho. No Y estoy importa, no importa. A mí me interesan más los que no tienen conocimiento que los que tienen conocimiento. Con los que tienen conocimiento me apoyo y con los que no tienen son los que tengo que salir con muy buenos conocimientos, ¿oíste? Sí, señora. ¿Listo? Profesora, una Señor. consulta. Con la complementación del último punto que nos tocó a nosotros, que manejamos el primero y el octavo, ¿hay algún remonte en la nota? ¿En el puntaje que llevamos? Terminamos, ¿nosotros alcanzamos a terminar el 8, Rosbel? Espere, vuelvo Sí, otra vez. ese fue el que indicamos nosotros Yo ahorita. parezco aquí el círculo de los hermanos Gasca, hijo de madre, que me despido, pero no me voy. El 8 quedó en la falta, sí, la falta de prototipo, sí. No, ustedes siguen con la nota que tienen todavía porque ese estuvo bien. ¿Listo? Estuvo bien, Listo, o sea, profe. siguen ahí, porque el profe, lunes vamos a gracias. seguir. ¿Ok? Listo, gracias. Muchas gracias por su apoyo y siempre lo hago para que no sepan que lo que yo digo es lo único. Y por eso los molesto tanto a Milton, a Henry, a Oscar, a Alejandro. Es porque para que los otros chicos que estamos aprendiendo se den cuenta que no, la verdad no es única ni es total, sino que también sus compañeros que trabajan lo pueden resolver. Y espero no incomodarlos y espero que les haya gustado las sesiones que hemos tenido. ¿Listo? No, estuvo bien. Yo creo que sí, profe. Chévere. Muy bueno. Bien, profe, gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, Sí. Muchas gracias, profe. ok, entonces que